Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 7, titulada La ley y la gracia. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 21, en el cual leemos lo siguiente: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A la luz de este revelador texto, nos damos cuenta cómo Pablo concluyó con fuerza su confrontación pública con Pedro. Tan solo unos versos atrás, Pablo declaraba: nosotros también hemos creído. Esto incluía, por supuesto, a Pedro, quien también creía. Lo que Pablo hacía era llamar la atención de Pedro sobre algo en lo que Pedro creía, pero que no actuaba de acuerdo con ello. Uno puede creer que Jesús salva y que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Pero uno también debe negarse a actuar y pensar como si nos salvamos a nosotros mismos. Anular la gracia sería poner la confianza de uno no en la salvación como un don gratuito de Dios, sino en nuestros propios esfuerzos. Mucho cuidado, porque si esto fuera así, por demás murió Cristo. Intentar comprender la enseñanza de Pablo con respecto a la ley y la gracia resulta hasta cierto punto bastante difícil cuando comenzamos por el libro de Gálatas. Es algo así como tratar de entender la trama de una película complicada con solamente ver el final. Es muy fácil caer en los errores de aquellos que no han entendido apropiadamente la doctrina bíblica de la ley y la gracia. De hecho, esto fue lo que sucedió en el primer siglo, pues aún entonces había gente que quería tergiversar las palabras de Pablo para cambiar su significado. Algo que no ha cambiado mucho en nuestros días. En esta época en la que nos ha tocado vivir, la doctrina bíblica respecto a la ley y la gracia es constantemente mal interpretada por muchas personas. El problema más común que ha surgido de este error es la aceptación de una actitud mediante la cual se presenta una total oposición a la ley de Dios. Los seguidores de esta postura sostienen que tanto Pablo como todo el Nuevo Testamento enseñan que es imposible guardar los 10 mandamientos del Señor, y que decir que Él ordena respetarlos es incluso una blasfemia. Y muchos de sus argumentos para decir esto provienen precisamente del libro de Gálatas. Pero este no es el único libro que nos habla sobre estos dos conceptos clave, y es por eso por lo que en esta semana seguiremos navegando por el precioso libro de Deuteronomio, el cual también presenta la relación entre la ley y la gracia, solamente que en un contexto muy peculiar. Aunque de diferentes maneras y en diversos contextos, se trata de un tema que indudablemente se encuentra en toda la Biblia. Para que tú y yo no olvidemos que la inexorable verdad de las Escrituras es que existen la ley y la gracia, y no la ley o la gracia.
Casi siempre, cuando alguien nos pregunta sobre una palabra que defina claramente quién es Dios, todos respondemos de la misma manera. Dios es... Exacto, Dios es amor. Y es que el amor es el principio fundamental de su carácter y el fundamento de su gobierno. Es también por esta razón que Dios no creó a seres robotizados y programados para responder exactamente como Él lo requería. No, en su infinito amor creó más bien a seres con libertad moral. Y como criaturas morales, estamos llamados a dirigir nuestra atención a la ley moral. Sí, porque ¿quiénes pueden seguir la ley moral? Una partícula subatómica no lo hará. Una ola del océano tampoco lo hará. Mucho menos lo hará un animal, ya sea salvaje o doméstico. Tú y yo somos quienes estamos en la capacidad y posibilidad de seguirla, ya que somos seres morales. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Solamente en la tierra existen seres morales siguiendo una ley moral? Pues en el libro de Ezequiel se hace uso de palabras clave, asociando un contexto terrenal con uno celestial, para revelarnos aspectos muy importantes acerca de la existencia de seres morales y una ley moral también en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versos 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Iniquidad y pecado. Palabras clave de las cuales hacen uso las Sagradas Escrituras para decirnos algo sobre lo que existe en el cielo, al igual que en la tierra. La Biblia es clara en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, al decir que pecado es infracción de la ley. Y si en el cielo hubo pecado, hubo transgresión de una ley, la ley moral. Y esa transgresión vino también de un ser moral, un ser angelical, Lucifer. En el caso de la ley moral, no tenemos una variante para el cielo y otra para la tierra. En cualquiera de los dos casos tenemos una ley moral que gobierna a seres morales y la violación de esa ley, tanto en el cielo como en la tierra, es pecado. Es decir, la forma en la que trabaja esa ley no cambia. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Esta ha sido y sigue siendo la manera de trabajar de la ley. Como una máquina de rayos X revela lo que está ahí, pero que estaba oculto, y tú no puedes echarle la culpa a los rayos X por lo que exponen. La ley establece el límite de velocidad para que sepamos exactamente si vamos demasiado rápido.
podría ser que nunca supiéramos que estamos pecando en muchas áreas, como en el caso de la codicia, si la ley no nos lo mostrara específicamente. Sí, esa ley que es del cielo y de la tierra. Desde el inicio de nuestro estudio para este trimestre, basado en el libro de Deuteronomio, hemos venido constatando lo que en un principio mencionábamos, que este precioso y revelador libro consiste básicamente en las instrucciones finales de Moisés a los hebreos, poco antes de ocupar aquella tierra prometida. Pues entre esas instrucciones hay algo que aparece vez tras vez a lo largo de todo el libro. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño recorrido por él y vamos encontrando lo que tanto se va repitiendo? Deuteronomio capítulo 4, verso 44. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Con la nación ya en el umbral de la tierra prometida, Moisés se dirige a ella habiendo pasado aproximadamente unos 38 años desde que habían recibido la ley de Dios en el monte Sinaí. Y ahora repasa y explica la ley de Dios con la nueva generación. Deuteronomio capítulo 17, verso 19. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. En este caso, la palabra de Dios y su ley tenían que ser una compañía constante para Rey de Israel, y algo que tenía que leer y obedecer todos los días. Todos necesitamos la palabra de Dios, pero entre más grandes sean nuestras responsabilidades, más grande es nuestra necesidad de depender de la verdad de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 31, verso 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Si lees con cuidado el libro de Nehemías en el capítulo 8, te darás cuenta que parte del trabajo de los levitas era ministrar la palabra de Dios a la nación al estar dispersos, y que cada cierto tiempo debían tener una lectura pública y explicación de la ley de Dios. ¿Qué tan a menudo vamos tú y yo a la ley de Dios para recordarla? Hacerlo puede resultar en un arma poderosa al momento de enfrentar la tentación, y ya no solamente recordarla, sino obedecerla. Deuteronomio capítulo 32, verso 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Nuevamente el llamado a enseñar la ley de Dios a las nuevas generaciones. ¿Te das cuenta? Basta un breve recorrido para que se nos muestre cuán primordial era la obediencia a la ley para la nación de Israel.
Nuestro Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros al día de hoy, y que no te quepa la menor duda de que lo seguirá haciendo. Pero recuerda que en respuesta a su divina gracia, mediante la cual nos da lo que no merecemos, tenemos un llamado a obedecer su ley, su santa ley. Tú y yo creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y del universo entero. Y esa es una muy buena noticia para nosotros, porque también los hay muchos que constantemente buscan razones para no solamente rechazar la palabra de Dios, sino también para tergiversar completamente su naturaleza y su carácter. Para esta clase de personas, hay un Dios del Antiguo Testamento muy diferente al del Nuevo Testamento, pintando en el Antiguo a un Dios severo, vengativo y mezquino, y contrastándolo posteriormente incluso con el Jesús del Nuevo. Pero tú y yo sabemos perfectamente que basta ir y estudiar al Dios del Antiguo Testamento para darnos cuenta que una y otra vez se le presenta como aquel Señor amando a su antiguo pueblo Israel y deseando solo lo mejor para ellos. El capítulo 10 de Deuteronomio es precisamente uno en el cual aparece con fuerza este amor divino. Deuteronomio capítulo 10 versos 1 y 4. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. El contexto inmediato anterior a estos pasajes lo constituye el recordatorio de la actitud rebelde que Israel había mostrado en Horeb. Pero una vez más, la gracia y el amor de Dios por su pueblo se vuelven evidentes. Dios quería que su palabra escrita fuera el punto de partida de Israel para tener un caminar recto con Él. Así que restauró las tablas, inclusive escribiendo su ley en las segundas tablas con su mano. Y aunque en esa ocasión Dios habló a toda una nación entera, resulta muy interesante la forma en la que se dirigió a ella. Deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Se dice que el todo es tan bueno como la suma de cada una de sus partes. Y es por esta razón que, a pesar de dirigirse a una nación, Dios le habla a cada hijo suyo de manera singular, de forma individual. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, Rufino? De ti, José. De ti,
Patricia. De ti, Elsa. Dios quiere de ti un honor reverencial hacia Él. Quiere que vivas tu vida conforme al modelo que Él ha diseñado para ti. Quiere que le ames, pero también requiere que le sirvas, que no solamente sepas su ley moral, sino que la guardes. ¿Y todo esto con qué fin? Pues letov lak, es decir, para que tengas prosperidad. Por amor a su pueblo, Dios le entregó su ley. Por amor la entregó también a ti. Cuando en Miqueas capítulo 6 el profeta ilustra un tribunal de justicia, con Israel en juicio delante del Señor, y con los montes, collados y fuertes cimientos de la tierra como testigos inamovibles, Dios pregunta en Miqueas capítulo 6, verso 3: Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Y es que era totalmente evidente que él no había hecho nada sino bien a Israel, pero recibiendo constantemente como pago el rechazo y la rebelión. Y por esto mismo, Dios hace un llamado a la memoria de su pueblo en el siguiente verso. Miqueas capítulo 6, verso 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. He aquí un tema recurrente en todo el libro de Deuteronomio: el hecho de que el Señor redimió a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. La liberación de la esclavitud y la opresión a las que estaba sometido Israel en Egipto se llevó a cabo mediante la gracia de Dios. Una idea presente tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, donde el éxodo de Israel se presenta como símbolo de la salvación por la fe en Cristo. Cuando leemos los 10 mandamientos, no en Éxodo, sino en Deuteronomio capítulo 5, al leer cuidadosamente nos damos cuenta de que al llegar al 4º mandamiento, Moisés amplía lo que ya habían recibido. Deuteronomio capítulo 5, versos 14 y 15. Mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En otras palabras, el Señor le dice al pueblo a través de Moisés: guarden el sábado no solo como un monumento conmemorativo de la creación, sino además en conmemoración de la redención de Egipto. ¿Qué relación guarda el día de reposo con el tema de la gracia en este caso? Pues
que la gracia de Dios fue lo que salvó al pueblo de Israel de las garras de Egipto, ofreciéndoles el tan anhelado descanso de sus obras. Es así como esta extensión de la ley en el libro de Deuteronomio nos presenta al sábado no solamente como un símbolo de la creación divina, sino también como un poderoso símbolo de redención y de gracia. ¿Qué necesitamos entonces tú y yo ahora hacer en respuesta a esa gracia que Dios nos ha dado? Pues extender esa gracia a los demás. Porque lo que misericordiosamente Dios ha hecho por nosotros, nosotros debemos hacerlo ahora por los demás. Cuando en las Sagradas Escrituras buscamos a aquel personaje que fue considerado como el padre de la fe, sin lugar a dudas, el nombre que viene a nuestras mentes es el de Abraham. ¿Qué se dice sobre este siervo de Dios en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. En lugar de eso, Génesis 15:6 dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo lo pone muy en claro aquí. La justicia de Abraham no provino de sus buenas obras, pero sí de su confianza en Dios. Es decir, fue una justicia obtenida por medio de la fe. Y esto nos lleva a uno de los temas fundamentales, no solo para la religión cristiana, sino para toda la religión bíblica: la justificación solo por la fe. Cuando tú y yo nos damos realmente cuenta del inmenso contraste que existe entre quién es Dios y cuán santo es, y luego lo que somos nosotros y cuán impíos somos, es cuando tendríamos que ver de forma muy clara que únicamente a través de un acto asombroso de gracia es como podemos llegar a obtener nuestra anhelada salvación. Pues ese acto ya sucedió, y se dio en la cruz del Calvario, cuando el inocente Hijo de Dios entregó su vida allí por los pecados de los culpables, nosotros. Obediencia, fe, justicia y gracia son elementos fundamentales para comprender la esencia del Evangelio. Y si hay un lugar donde podemos encontrar una excelente pista sobre cómo podemos resumir esta bella enseñanza de la cual el apóstol Pablo hablaba en el libro de Romanos, es precisamente en Deuteronomio capítulo 9, verso 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. La tentación del orgullo por parte de Israel no procedía de algo que ellos pudieran decir, porque mucho antes de comenzar a decir palabras llenas de orgullo, generalmente tenemos primero pensamientos orgullosos en nuestros corazones. Y era por esta razón que Israel no debía de pensar en su corazón
que era por medio de su justicia que el Señor les había de entregar la tierra. Esta es una vista previa de la salvación por gracia por medio de la fe, en la cual no podemos pensar que es por nuestra justicia que la hemos obtenido, sino que es por medio de la justicia que hemos recibido por Cristo Jesús. No importan tus faltas, tus defectos o tu terquedad. El Señor hará una obra maravillosa por ti y en ti. Los medios de tu salvación y mi salvación no serán nuestras obras ni nuestra obediencia, pero con su ley escrita en nuestros corazones, sí serán el resultado de nuestra salvación, porque el Señor ya nos ha salvado y lo ha hecho por gracia. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Ley en la tierra y en el cielo. De las 215 veces que aparece el término ley en los 27 libros del Nuevo Testamento, 49 se hallan en los 4 evangelios y en 17 ocasiones se pone en los labios de Jesús, aludiendo siempre a la voluntad divina expresada para el conocimiento de los hombres. Esto debería hacernos comprender el mensaje de respeto y defensa de la ley cuando en Mateo 5:17 Jesús dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La violación de la ley moral es pecado, sin importar si hablamos de la tierra o el cielo. Porque allí donde Dios tenga seres morales, tendrá también una ley moral que los gobierne. Número 2. La gracia de Dios lo hace todo. En la oración de Jesús en el huerto, registrada en Mateo 26, pidió que si podía haber alguna otra manera de lograr lo que estaba delante de él en la cruz, que entonces fuera librado de ella. Pero Jesús no fue librado de la cruz, porque no había otra manera de lograr lo que hizo. Este es también el gran problema de ver la gracia de Dios como algo que nos ayuda a llegar al cielo, como si ofreciéramos lo mejor que podemos y luego la gracia supliera lo que hiciera falta. No, amigo, no, amiga, la gracia no ayuda. La gracia de Dios lo hace todo, porque toda nuestra justicia proviene de la obra de Jesús por nosotros. Y número 3. Gracia divina, propósito de Dios. Tú y yo venimos a Dios en respuesta a su llamado en nuestras vidas. Nosotros no iniciamos la búsqueda. Nosotros no encontramos a Dios. Él nos encuentra a nosotros. Así que debemos responder a su llamado cuando lo sentimos. ¿Y por qué nos llamó Dios? Pues no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No fue por lo fabuloso que tú y yo hayamos sido,
ni mucho menos por nada fabuloso que hayamos hecho, sino porque simple y sencillamente entraba dentro de su propósito. Sí, amigo, sí, amiga, porque simplemente Él así lo quería. Dios dirigió su obra llena de gracia sobre nosotros cuando solo existíamos como una idea en la mente de Dios. Tal como una pareja amorosamente hace planes para un bebé antes de que éste nazca, así Dios lo planeó para ti y para mí. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin, el todo. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.